Bueno, pues como cada día hemos abordado los aspectos distintos que la experiencia del paciente tiene, ¿no? La atención centrada en las personas es un gran paraguas que involucra distintos aspectos digamos que de nuestro servicio que tiene que tener, ¿no? Y sin más, bueno, vamos a comenzar también como cada día con la entrevista a los pacientes, qué es lo que las personas nos dicen, dónde están esos dolores puntuales que tenemos como usuarios de los servicios de salud. Hola, soy Jimena, al frente de Happy Clinic Ideas. En esta cuarta entrevista del Patient Experience Week México, seguimos destacando la importancia de la voz del paciente en la reforma de la atención médica. En Happy Clinic Ideas valoramos cada experiencia compartida como una guía para nuestra innovación en servicios de salud. Hoy, más pacientes nos contarán cómo se sienten respecto a la atención que reciben, mostrándonos el camino hacia la mejora significativa. Juntos podemos diseñar un sistema de salud que realmente ponga a las personas primero y agradecemos tu interés y participación en este diálogo esencial. ¿Nos podrías contar cómo te sientes acerca de la atención que recibes en los hospitales o en otros servicios de salud? Y nos gustaría si nos describes cuáles son tus emociones o pensamientos al interactuar con los servicios de salud en general. Claro, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Mi opinión va a ser súper sincera. La verdad, yo no estoy muy conforme con los tiempos de espera, sobre todo para agendar citas. Hablando de servicios públicos, son demasiado tardados y por eso solemos acudir a hospitales privados. Y en general mi experiencia pues es bastante buena, gracias a Dios estoy bastante bien de salud, pero hay personas que no tienen ciertas posibilidades en el acceso a la salud. Entonces yo creo que hay que ver más por las personas que no, la salud es un derecho, entonces hay que ver por los que no son tan accesibles. Si tuvieras oportunidad de decirle a los líderes en salud qué podríamos mejorar sobre el sistema de salud, ¿qué te gustaría que mejorara? Yo creo que la gestión y la distribución de medicamentos, porque muchas veces acudimos, por ejemplo, a una clínica pública, no se tienen los medicamentos a tiempo. ¿Y qué piensas de que la voz de los pacientes sea escuchada o de las personas en general? Yo creo que en general es bastante importante porque ellos no son prestadores del servicio, son quienes están pues pidiendo el servicio. Entonces es la voz más importante, es la voz que realmente importa. ¿Se te ocurre alguna manera de cómo podríamos hacer que esa voz se escuche? Yo creo que es algo muy difícil, pero creo que es yendo de persona en persona y buscando, así como a mí me están preguntando, creo que es la primera vez que me preguntan sobre el servicio de salud en toda mi vida. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? No solemos, y esta es la época en la que debemos incluir a las personas, debemos preguntarles qué es lo que piensan, en dónde están los puntos más importantes donde debemos mejorar. Y bueno, hoy es un día de diseño. Hoy le vamos a llamar el Design Day porque vamos a hablar del diseño de los servicios desde distintas miradas y que, digamos, el diseño como tal desde la palabra, yo, que desde que vengo formada como médico, trabajadora, etcétera, y desde el área de la salud, la parte del diseño y la creatividad no son parte de la conversación en el área de la salud. La tenemos muy rígida, ¿no? Basada en evidencia y todos estos conceptos que tenemos en el área de la salud, pero a mí yo he encontrado el diseño una pieza fundamental para incluir en todo lo que hacemos para la salud, ¿no? Realmente en cómo la diseñamos, y eso es por ahí. Entonces, les voy a presentar el día de hoy. Tenemos a Marta Rivas. Marta Rivas es diseñadora wellness con más de 20 años en el sector retail y está especializada en neurodiseño y diseño sensorial.
Ha trabajado con marcas de moda y lujo internacionales, está diseñando espacios que promueven la salud y el bienestar y profundiza también en los edificios saludables, implementando metodologías en diferentes países para humanizar y transformar espacios como tiendas, oficinas o espacios clínicos, buscando mejorar integralmente la atención médica. Marta, bienvenida el día de hoy, así que el panel es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Y muchas gracias a todos por estar aquí y poder unir todas estas fuerzas, ¿no? para crear esta transformación que tanto todos necesitamos. Y bueno, realmente cada uno de nosotros estoy convencida que está poniendo su granito de arena, ¿no? Por solo unirnos en estos espacios de trabajo, porque bueno, al final es la única forma, ¿no? de cambiar las cosas. Todos uniéndonos, ¿no? en estos espacios y celebro que, bueno, tanto Jimena como Cintia, como todo el equipo, ¿no? de Happy Clinics está poniendo tanto esfuerzo esta semana, sobre todo, cada día también, ¿no? pero esta semana, sobre todo, estáis aquí haciendo un súper esfuerzo para transmitir toda esta información que de hecho ya tenemos disponible, ¿no? a nuestras manos, pero muchas veces nos es complicado a tenerla también resumida y ordenada, ¿no? como esta semana. Así que me alegro mucho de formar parte de este panel y bueno, tengo muchas ganas de explicaros también el último proyecto que hemos hecho en colaboración con Happy Clinics, porque bueno, estamos muy contentas del resultado y creo que es una nueva forma, ¿no? de crear espacios para la salud y el bienestar de las personas. Así que si me permitís voy a compartir la presentación que os he preparado y que tengo muchas ganas de que también pues, podamos compartir ideas, dudas, ¿no? que puedan surgir en vuestro día a día de cómo poder aplicar, ¿no? estas estrategias de salud que no solo se derivan, está claro que la atención al paciente inmediata, ¿no? de persona a persona, es lo que al final realmente la gente se lleva a casa, ¿no? como esta chica que nos ha compartido su experiencia. Pero sí que realmente hay muchas otras cosas intangibles, sutiles, mucho más sutiles, sensibles, que muchas veces no relacionamos con el entorno que estamos habitando, ¿no? Empezando por nuestras casas. Entonces, todas estas experiencias o customer journeys, la experiencia del cliente se construye a nivel de muchos aspectos, ¿no? Y es un viaje largo, desde que empezamos a recibir la primera información o una noticia o un síntoma físico hasta que llegamos a un centro médico. Entonces, la idea de esta presentación es poder explicaros cómo a través del diseño podemos realmente crear entornos donde la persona y el paciente puede estar mucho menos estresado, mucho más relajado y puede tener una experiencia mucho más agradable durante esos procesos, ¿no? que normalmente pues, no son muy agradables y atenderlos de una manera mucho más, o sea, con herramientas más pasivas, ¿no? Entonces, os explicaré un poquito de dónde viene el síndrome del edificio enfermo, para los que no hayáis oído nunca hablar de este fenómeno o síntoma, ¿no? que le llaman la OMS así, desde hace más de 40 años. Luego os explicaré cómo se basan los pilares de un espacio saludable. Y luego entraré más a fondo en cómo estamos haciendo o cómo conseguimos que un espacio sea realmente más agradable, más armónico para las personas que lo habitan, y os explicaré algunos casos reales para que veáis cómo podemos bajar todo esto, ¿no? Toda esta teoría, toda esta parte más teórica a la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Hasta ahora, normalmente, pues arquitectos, diseñadores, constructores, agencias, ¿no? inmobiliarias de real estate, siempre ponían el foco en el edificio, ¿no? En cómo
pues cómo poder construir un hospital o cómo crear una clínica o cómo crear un centro de asistencia médica, o incluso el cómo podemos hacer también estas asistencias puerta a puerta, ¿no? En casa de los clientes, de los pacientes, siempre teniendo en cuenta el cómo poder edificar o cómo poder construir un edificio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como expertos en salud y bienestar? Pues que para nosotros el centro son las personas. O sea, nosotros siempre empezamos a diseñar teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del ser humano. Y para ello tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Nuestro sistema biológico. Resulta que ahora, pues bueno, sabemos que la naturaleza es muy importante, nos hemos desconectado, la sostenibilidad. Pues resulta que para saber o para atender la salud de las personas nos hemos dado cuenta que también tenemos que tener en cuenta la salud de los animales y de las plantas. Es una cadena totalmente conectada. O sea, nuestra salud depende de los sistemas vivos del planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros construimos y edificamos, diseñamos un espacio para la salud de las personas, tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Que están totalmente interconectados y dependen uno del otro. Para ello, yo llamo esto al Design for One Health, diseño para una salud, que es un concepto que yo creo que hace unos 10 años que sacó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se llama Una Salud, y es una visión global, integral y multidisciplinar de cómo vemos la salud hoy en día. Para que os ayude un poquito más a entender este concepto, este es uno de los diagramas que se usa para transmitir esa necesidad de ver la salud como algo interconectado, o sea, nuestra salud y bienestar físico, emocional y mental está ligado con todos los ecosistemas donde conviven los seres vivos en este planeta. O sea, las personas, el entorno, los animales y las plantas. Cuando empecé en este mundo, podríamos decir, impresionante, porque realmente cuando te das cuenta en cómo estamos hechos nosotros y cómo el entorno y el planeta funciona, tuve que empezar o sea, estuve 20 años trabajando por grandes multinacionales de la moda, perfumería y lujo para crear entornos para vender. O sea, yo me dedicaba a diseñar espacios bonitos y atractivos para que la gente tomara una serie de decisiones, o sea, a través de sistemas de neurociencia, básicamente, que en aquel momento le llamábamos neuromarketing. Pero al final lo que estábamos estudiando es cómo funciona el ser humano y cómo el ser humano toma las decisiones en estos viajes, ¿no? En estos viajes del cliente o del paciente. Entonces, para mí, cuando digo que trabajo con las personas y no con los edificios, a mí al final me da igual que sea una tienda, sea una casa, sea una clínica o sea una oficina, ¿no? Al final yo estoy trabajando con personas y estas personas son las que realmente son mi foco en un proceso de diseño. Cuando estudio un espacio, ¿vale? En este caso una clínica o un hospital, lo que hago es separar el espectro, la realidad natural, ¿vale? Pues, por ejemplo, la luz, ¿no? La luz natural, los materiales naturales que vamos a construir, el espacio, ¿no? El entorno donde está ubicado aquel espacio. Luego, el espectro artificial, los elementos que tenemos que poner y diseñar en ese espacio para hacerlo agradable, y el espectro humano, cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Que yo voy a atender y a darles un entorno habitable en ese espacio, ¿no? Nosotros siempre decimos que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y ahora os explico por qué. Cuando hablamos de estos espectros o de estas capas, ¿no? De lo que está formado la realidad, por ejemplo, en el espectro natural hablaríamos pues, del clima, de las plantas, de la calidad del aire.
las radiaciones, ¿no?, que hay en ese entorno, ya sean del subsuelo o del cosmos, los fenómenos naturales. Ahora el cambio climático siempre es un asunto que tenemos que abordar en cada una de las zonas, ¿no? Y no es lo mismo un hospital o una clínica en México, o que otra en Brasil, o que otra en España, o que otra en otro continente del país, ¿no? Entonces, los fenómenos naturales también son muy importantes para hacer esos espacios más cómodos y sanos. Y, como no, pues bueno, los agentes biológicos, todo lo que sean la biología de ese espacio. Depende todo, o sea, es todo lo que existe en el mundo físico de forma natural, sin intervención humana. Luego, y ahora luego al final entenderéis el porqué de todo esto. Luego el espectro artificial, ¿no? Todo lo que está hecho por los humanos, los edificios, las infraestructuras, la tecnología que tenemos dentro de los hospitales, que es bastante, ¿no?, con todas las máquinas médicas, y los objetos, pues muebles, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos, pues bueno, pues también los agentes químicos, los tóxicos, las cargas electromagnéticas, los materiales de construcción, el mobiliario, la iluminación artificial, que en un hospital es vital, las formas, ¿no?, la distribución del espacio. Y luego, por último, el espectro humano y social, ¿no?, que es el que vosotros seguramente sois los expertos, ¿no?, en cómo tratar a las personas, ¿no?, cómo atender a los seres humanos, ¿no? Y se refiere a las experiencias, a las percepciones, las emociones, las relaciones humanas, ¿no?, que dan forma a la experiencia de las personas. Aquí pues vemos la genética, la neurodiversidad, el sentido de pertenencia, ¿no?, el hecho de poder diseñar espacios que tengan que ver con, por ejemplo, la arquitectura de aquel lugar, ¿no?, de conectarse con la forma del lugar, la identidad de aquel lugar. Luego la percepción individual, pues si una persona tiene alguna sensibilidad más desarrollada o no, el tema del movimiento, la clase social, el estilo de vida. Todos estos son parámetros que al fin y al cabo, cuando se suman en una experiencia, en un espacio, nos crean a veces, pues bueno, esto es lo que llamamos que la suma de las cosas, ¿no?, siempre es más, o sea, el todo es más que la suma de las cosas. Y por eso a mí me ayuda a explicar un poco el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Esto fue la OMS que reportó este síndrome que está pasando en muchos lugares del mundo, en edificios. Dicen que el 30% de la edificación en todo el mundo es enferma, o sea, nos está enfermando. Y como podemos entender, pues en espacios vulnerables, ¿no?, como son los centros médicos, pues aún es mucho más importante, ¿no? Estos síndromes es la suma de diferentes condicionantes que están pasando dentro de espacios habitados o construidos, ¿no?, del entorno construido, y está definido por la suma, por ejemplo, en este caso del síndrome del edificio enfermo, por la mala ventilación de los espacios, la descompensación de temperaturas, los campos electromagnéticos, todos los electrodomésticos, las conexiones eléctricas que tenemos en un espacio nos pueden generar malestar, la mala iluminación, las partículas en suspensión, por ejemplo, a veces de materiales de construcción, de mobiliario, gases y vapores químicos, que a veces pues, pueden ser de pinturas, pueden ser pues de barnices que se utilicen, y luego los tóxicos que se llaman los compuestos orgánicos volátiles, que se disipan también por mobiliario, pinturas, materiales de construcción al aire, ¿no? Y como sabréis, pues bueno, hay algunos materiales que son más tóxicos que otros. Todo esto, todos estos elementos se pueden prevenir con estrategias de diseño saludable, que en este caso pues, se habla mucho de los edificios saludables, ¿no? Entonces, todos estos elementos los podemos realmente evitar cuando hay una conciencia y una estrategia detrás para evitar todos estos síntomas.
Entonces, todo esto realmente está muy estudiado, no es nada nuevo, ya veréis como hace 42 años que esto es real, ¿no? Que está pasando en nuestros espacios y podemos evitar, ¿no? Como hablamos de edificios enfermos, también hablamos de edificios que sanan, ¿no? De hecho, este es un caso de un arquitecto muy famoso, de Alvar Aalto, que en la época de los años 30, con la tuberculosis, se expandió un movimiento muy grande con diferentes arquitectos muy sensibilizados con el tema de la salud y el bienestar y empezaron a crear sinergias, colaboraciones con médicos. Esto estamos hablando de los años 30. Y se diseñaron una serie de edificios para ayudar a la población y a la sociedad para sanar de la tuberculosis. De hecho, Alvar Aalto estuvo enfermo durante, bueno, unos años antes de hacer este hospital en Finlandia y pudo realmente estudiar desde su propia piel qué es lo que necesitaba el paciente durante ese proceso de sanación y curación, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, el tema del sol, ¿no? Y la luz solar era súper necesario, ¿no? Entonces, en este caso, pues veíamos como varios hospitales estaban totalmente abiertos, muy bien orientados, las habitaciones estaban muy pensadas para tener esa luz constante del sol, el tema de la ventilación también, cómo estaban diseñados, incluso diseñó todo el tema de mobiliario también Alvar Aalto. Bueno, es un caso para mí muy referente y que de hecho podéis estudiar más. Hay otros casos también como Le Corbusier, que estuvo haciendo varios edificios sanitarios muy importantes. De hecho, hay un libro que también os recomiendo si os gusta la arquitectura, que se llama The X-Ray Architecture, de Beatriz Colominas, que se llama Arquitectura de los Rayos X, ¿no? Y tiene esa referencia de cómo la arquitectura, la medicina y el diseño empezó desde hace mucho tiempo ya, o sea, no es nada nuevo esto de crear espacios saludables, a crear hospitales y espacios médicos para curar a las personas. Entonces, en este caso, me gustaría compartir con vosotros. Bueno, esta es una frase magnífica de Alvar Aalto que hablaba el principal propósito de un edificio es que funcione como un instrumento médico, ¿no? O sea, podríamos decir que es como un instrumento médico más dentro de ese servicio, ¿no? Que les podemos dar a nuestros pacientes, ¿no? Es un elemento fundamental para traspasar estas barreras, ¿no? Más físicas, ¿no? De las paredes, porque realmente forma parte de ese proceso de curación. Entonces, hablando de edificios que enferman y edificios que sanan, ¿no? Porque realmente siempre tenemos polaridades, ¿no? En la vida y tenemos la posibilidad de crear espacios que nos ayuden a curar a la gente. Me gustaría hablaros también de un aspecto muy básico, porque muchas veces o sea, después de, yo por ejemplo, en este proyecto de espacios saludables, hace 10 años con los que estoy realmente involucrada y totalmente enfocada, porque confío plenamente en todo esto y estoy viendo muchos casos de éxito en los proyectos que estamos diseñando. Me gustaría empezar por lo más básico, ¿no? Porque al final cada vez más tenemos más herramientas, cada vez más tenemos más estudios médicos y científicos que nos corroboran y nos confirman todos estos casos, pero al final también muchas veces ponemos foco en la ciencia, ¿no? Actual y nos olvidamos que hay muchos aspectos que ya vienen de hace mucho tiempo, ¿no? De que todo esto nosotros lo sabemos y sabemos cómo funciona y vosotros los médicos sois los que sabéis más, ¿no? de curar a las personas. Y me gustaría recordaros que muchas veces perdemos el foco de lo básico que necesita el ser humano para sentirse bien, ¿no? y para
para encontrar la salud, ¿no? Y de hecho, Hipócrates nos explicaba hace pues, más de muchos miles de años, de hecho 400 años antes de Cristo existe un tratado que se llama el Tratado de Oro dentro de la medicina y la ciencia, que se llama Aires, Aguas y Lugares. Es un, bueno, es un tratado en medicina muy importante que nos habla de que los 4 elementos básicos, ¿no? para crear un entorno saludable son el aire, la tierra, el agua y la luz, ¿no? De hecho, el ser humano tiene la capacidad de vivir varios meses sin luz natural. Es capaz de vivir pues 30 días sin comer, más o menos, hablamos de aproximadamente días sin beber, ¿no? Pero solo minutos sin respirar, ¿no? Y el tema del aire es algo que yo cuando conocí a Jimena y estuvimos trabajando en la clínica que hemos co-creado juntas, era uno de los elementos que yo siempre le comentaba, ¿no? Digo, ostras, digo, no sé si ahora, antes o después, pero es un factor que se tiene que cuidar mucho en los espacios donde queremos generar salud, porque es el elemento más elemental, ¿no? Que necesitamos para estar en vida, ¿no? Y de hecho tenemos actualmente muchas herramientas para cuidar ese elemento, ¿no? Que es básico. Entonces, esto es algo bueno, que yo normalmente cuando hablo de diseño saludable me gusta recordarlo, ¿no? Porque son cosas básicas. Y de hecho, en este tratado, si lo buscáis en Google, encontraréis mucha información. Habla de cómo los doctores y cómo los científicos necesitaban volver a conectar en dónde estaban viviendo los enfermos, en qué tipo de casas o hábitats estaban habitando, ¿no? O viviendo, porque realmente ahí es donde se genera el factor clave de la salud de las personas. Aquí podríamos decir que, bueno, esta es una frase que me encanta también de un doctor maravilloso que está ayudándonos mucho a todos los diseñadores, científicos, médicos en España para entender en cómo podemos desintoxicar los espacios que estamos habitando. Y de hecho él dice que para la salud es más importante tu código postal que tu código genético. Y de hecho la OMS nos confirma que el 70% de nuestra salud depende en el estilo de vida, en el entorno que habitamos y a ver, que me dejo uno, es el entorno que habitamos y el estilo de vida. Y luego hay toda la parte de la genética y la asistencia médica. Entonces, el 70% depende de dónde vivimos y nuestro estilo de vida. Es mucho, ¿no? Entonces, el cómo podemos nosotros también transmitir a las personas dentro de un espacio clínico en cómo puede generar rutinas saludables también es un factor que nos puede ayudar, ¿no? En ese proceso de curación. Bueno, aquí un poco los dibujitos era más que nada para ver, vale, el esquema es muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo lo bajo esto en casa? O sea, es que en casa tenemos estos elementos constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Y es cuestión nuestra en cómo podemos usar o tener, o sea, aprovecharnos de esos elementos cada día en nuestra casa y de hecho están ahí, ¿no? Están disponibles constantemente. Bueno, Marta, muy bien, esto está muy bien, muy bonito, pero, o sea, ¿cómo puedo empezar a afrontar esto, ¿no? ¿Cómo puedo empezar yo a pensar en cómo puedo medir la salud y el bienestar de un espacio, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y de hecho, la única forma de hacerlo, que es como os decía antes, ¿no? De, ostras, yo empecé a trabajar en esto y decía, ¿por dónde empiezo? Ok, pues empiezo a hacer un esquema, a desestructurar los elementos, ¿no? que están a mi alrededor, de esos que veo y no veo, ¿no? De los tangibles e intangibles, y defino una lista de factores, ¿vale? Que configuran esa experiencia, ¿no? Del usuario, del paciente. Entendiendo que el bienestar
tiene una visión muy holística y transversal, o sea, hay muchos factores, sabemos que la salud es multifactorial y depende mucho de cada uno, ¿no? De la percepción de cada uno, de la sensibilidad de cada uno, de la vulnerabilidad de cada uno. Entonces, podemos utilizar métricas, herramientas, actualmente tenemos muchas, ¿vale? O sea, ojalá hubiera tenido todo lo que tengo ahora, ¿no? En mis manos hace 20 años. Y tenemos, pues bueno, tenemos muchas metodologías y si no también, pues creamos las nuestras para aprovecharnos de todo esto. Estamos hablando de estos factores, están dentro de tanto del... Y de hecho, mira, paso directamente a la siguiente slide, es el tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Es básico. O sea, ¿por dónde empezamos? Pues por las necesidades físicas, fisiológicas y básicas del ser humano. Toda la parte física, ¿no? O sea, si no puedo dormir, descansar, comer y respirar un aire puro, pues seguramente me voy a enfermar, ¿no? Luego afrontamos los condicionantes emocionales y luego los mentales. Este sería un poco el proceso de trabajo, ¿no? ¿Qué protocolos usamos para medir estos espacios? Pues os explicaré que, bueno, pues no existe ninguna legislación universal, unificada, porque es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Decir, vale, a ver, dame una lista de las cosas que yo tengo que seguir, ¿no? Pues no existe. No existe. Y de hecho, pues bueno, cada empresa define sus parámetros, cada institución decide cuáles son los prioritarios, pero sí que podemos empezar por las legislaciones de cada país, ¿vale? Cada país tiene sus propias legislaciones y a partir de ahí solo podemos que sumar, ¿vale? Y ahí donde sumamos es donde vamos a buscar las instituciones pues, más maduras, más firmes, las que miran toda la parte más empírica, ¿no? El diseño basado con la ciencia, con los resultados, con estudios médicos, científicos, lo que haga falta. Y estos, para mí, son los que yo actualmente estoy siguiendo, ¿vale? La OMS, que todos lo conocemos. Luego, en mi caso, hay el Código Técnico de la Edificación de España, que tiene un apartado específico para el tema de la salubridad, ¿vale? En México creo que aún no estáis ahí, que ya lo hemos intentado y rebuscado, ¿vale? Pero bueno, va a venir seguro, ¿no? Porque todo este movimiento está siendo muy fuerte en todo el mundo. Luego está el Levels, que es un marco de evaluación de la Unión Europea en sostenibilidad y también tiene un apartado, cada vez más el tema de la sostenibilidad se está agrupando con el tema de la salud porque van de la mano, o sea, ya hemos hablado del One Health, o sea, todo el tema del entorno, sostenibilidad está totalmente interrelacionado con la salud. Luego tenemos la norma técnica de medición ambiental de la bioconstrucción de Alemania, la Baubiology. Para mí es una herramienta crucial en el tema de medición ambiental y la uso cada vez más. Luego está el WELL, que es el Building Standard Advanced Knowledge of Health, ¿vale? Que es una certificación de edificaciones para el tema de salud específicamente. Están el LEED y el BREEAM para el tema de sostenibilidad, pero WELL tiene que ver con salud. Luego está la IARC, el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer, el EuropaEM, que es una guía de prevención diagnóstico con temas en referencia a campos electromagnéticos, y el BioInitiative, ¿vale? Todos estos son los que yo estoy mirando desde Europa, ¿vale? Que son los que están son los más consolidados. Y de hecho, pues ya veis que no solo hay uno, ni dos, ni tres, hay muchos y hay más con los que yo estoy trabajando, pero estos son los más importantes. Muy bien, entonces tenemos este tipo de información de instituciones con una gran fuerza a nivel científica que nos están diciendo que para la salud tenemos que ver esto y esto y esto. Y luego, ¿qué hacemos? Pues creamos una herramienta, ¿vale? Me gustaría preguntar aquí, a ver si por el chat alguien se anima a decirme cuál sería, después de lo que hemos visto, cuál sería el condicionante que tendríamos que revisar y medir, diagnosticar de primeras. O sea, cuál sería el primer condicionante físico que mediríamos para la salud de las personas.
A ver, Luis, lo podéis poner en el chat, ¿eh? O si quieren abrir micrófono también O y si queréis abrir contestar. micrófono, también. Luis, No sé si se le... ¿prefieres el Va chat muy o el rápido. micro? Acá está, puso que la edificación. Bueno, Ana Karina pone que la edificación. ¿Alguien más Ajá. que se anime? A ver, El aire, dice Santiago. la edificación, el aire, la calidad del aire, perfecto. Bueno, pues sí. Así es, la calidad del aire. La calidad del aire es el elemento primordial, ¿no? Porque hemos dicho que no podemos estar, los que dominan la apnea podríamos decir un minuto, pero más de 3 minutos yo creo que no hay récord para poder vivir sin ese elemento, ¿no? Este elemento que estamos midiendo partículas, fibras, los compuestos orgánicos volátiles, CO2, la ionización también es algo muy importante para evitar todas esas cargas electrostáticas. Luego tenemos el confort higrotérmico, que tiene que ver con la temperatura y la humedad relativa. Seguramente os habéis encontrado muchas veces en espacios sanitarios que hace un frío impresionante, ¿vale? Que muchas veces también se utiliza por un tema de temas biológicos, ¿no? Y que no se expandan muchos virus, pero ¿qué pasa con las personas que están en la sala de espera, ¿no? Y quizá muchos de ellos están resfriados, entonces todas estas cosas no se están teniendo en cuenta. La calidad lumínica, un elemento primordial que luego hablaremos de él en un caso real. El espectro de color, los lumens, el parpadeo, el confort acústico, el tema del ruido también es un factor muy importante, el tema del electroclima, radiaciones. Comentaros que en Europa, por ejemplo, es obligatorio medir el radón en edificaciones nuevas a nivel europeo. En cualquier país de Europa, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, ¿vale? A ver, en hospitales y atención médica temporal no hay mucho problema porque las personas no están mucho tiempo, los pacientes, pero las personas, el personal médico sí. Entonces, el personal médico que está trabajando ahí muchas horas durante el día puede sufrir de ese síntoma, ¿vale? De cáncer de pulmón por culpa del radón. El radón es un gas tóxico que desprende la tierra a través de zonas graníticas y otros factores, pero fundamentalmente por razones, por zonas graníticas. El planeta Tierra es radioactivo y hay zonas que son más radiactivas que otras. Entonces, el tema de la nutrición también es un factor importante, el tema del acceso al agua y comidas saludables en estos centros, o sea, que una persona pueda acceder a beber un vaso de agua en un momento de estrés o que se haya dejado su botella, ¿no? En casa, pues es algo que le puede ayudar a generar un entorno más amable, ¿no? y de cuidado. El tema de la seguridad, seguro que os habéis encontrado también muchas veces, el sentir que estás conectado con el exterior, que en un momento de emergencia puedes coger una puerta y salir de ese lugar, ¿no? Somos animales, estamos totalmente siempre buscando formas de supervivencia. Si yo estoy en un espacio y no tengo acceso a luz natural, no sé qué hora es, no sé por dónde salir, el tema de la orientación, ¿no? El poder saber que ahí está el ascensor, la salida, todo el tema de la señalética también es muy importante para el tema de la seguridad en personas vulnerables. Y la conexión con la naturaleza. Aquí también podemos hablar mucho de este tema porque hemos visto en muchos espacios médicos que la biofilia está siendo algo que está ayudando mucho a apaciguar el tema del estrés, el sufrimiento, el dolor, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también con acceso a áreas verdes y azules, ¿vale? El tema de la conexión con el agua, ya sean fuentes, lagos, vistas al mar, etcétera, etcétera. Estos son algunos de las herramientas que estamos usando.
¿vale? Y como dice el padre de los KPIs, Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Me gustaría saber si algún centro médico está midiendo todos estos aspectos que sabemos que tienen relación directa con la salud de las personas. Esto os quería poner, 4 fotos de los espacios que yo he estado realizando durante más de 20 años en el mundo de la moda, porque gracias a esa experiencia yo pude entender que el espacio genera un impacto brutal en las personas. O sea, podemos generar muchos sentimientos, sensaciones, experiencias a través de colores, materiales, formas, luces. Os podría explicar muchos casos prácticos, pero lo que me gusta más es a través de todo este conocimiento, cómo he podido bajar toda la experiencia de la neurociencia aplicada a los espacios de venta, porque hace más de 20 años, ya os digo yo, que estos estudios solo se hacían en empresas con muchos recursos y mucho dinero, porque nunca se habían aplicado a espacios vivenciales de viviendas o hospitales, etc. Entonces, todo esto se puede bajar a cualquier tipo de espacio. O sea, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos los estudios. Solo nos falta aplicar, esto es un caso real de una tienda que pudimos integrar aspectos de medición ambiental, con neuroarquitectura, con inteligencia artificial, para generar entornos de bienestar, pero de bienestar para tener un resultado económico, ¿no? En este caso, o sea, pero el foco eran las personas, el foco era el bienestar y la salud de aquellas personas que estaban entrando en ese lugar a buscar algo que necesitaban y podían tener una experiencia, vamos a decir, holística, ¿no? Que estaban pasando muchas cosas en esos entornos. No voy a entrar mucho aquí. Vamos a ver, me gustaría saber cómo vamos de tiempo, Jimena. Son 9:44. Tendríamos unos 5 minutitos porque hay preguntas en el Venga, perfecto. panel. Pues, Entonces, pues mira, voy directa, ¿vale? Que es el caso real que me gustaría compartir con vosotros. Como os digo, esto se puede aplicar en cualquier espacio, pero en los espacios médicos realmente es donde tenemos que tener esa sensibilidad aún mucho más fina, porque estamos tratando con personas vulnerables, estamos tratando con personas que están en un proceso muy sensitivo, muy delicado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aplicar el máximo de herramientas, ¿vale? Que aquí un poquito es lo que os quería explicar, ¿no? El cómo podemos integrar todo este conocimiento que tenemos de los edificios saludables, de la neurociencia y también integrar las nuevas tecnologías, porque cada vez más tenemos más herramientas en crear edificios inteligentes, ¿no? Para toda esta neurodiversidad que tenemos, porque si llegamos a todas estas personas vulnerables, estamos llegando a las personas menos vulnerables, ¿no? De forma totalmente natural. Y aquí es donde realmente podemos integrar, y aquí os he intentado poner algunos elementos o enfoques o caminos, ¿no? que intentamos integrar en todos estos proyectos holísticos, ¿no? Los beneficios de todas estas estrategias de salud en entornos médicos, podríamos hacer solo una charla de estudios médicos, de todos estos resultados, pero aquí solo os he querido poner algunos, ¿no? En la mejora de los niveles de eficiencia de la organización que contribuyen a los beneficios económicos, ¿no? Que es uno de los factores que siempre decimos, bueno, pues que si nos centramos a las personas y a la salud, ¿qué pasa con el negocio, no? Porque en muchos casos, en estos centros médicos, pues bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Con los recursos que tienen. Entonces, está totalmente vinculado, hablamos del paciente, pero hablamos del equipo médico, ¿no? O sea, que ese paciente esté bien asistido tiene que ver con ese equipo humano, ¿no? Que está dedicando muchas horas en esos locales
y realmente no están teniendo en cuenta el impacto, ¿no?, de la salud de este equipo médico. Aquí tenéis algunos estudios, ¿no? También os los he referenciado por si los queréis buscar. Mejor manejo del estrés, las emociones, miedos, ansiedades relacionados con la enfermedad. Estudios internacionales confirman que el 95% de los pacientes y familias expuestos al contacto directo con la naturaleza, en este caso hace referencia a la biofilia, reportan niveles reducidos de estrés, pensamientos más positivos y una mayor capacidad de enfrentamiento al dolor. ¿Vale? Esto es otro. Menor uso de analgésicos y hospitalización postoperatoria más corta por estar en una habitación con vistas a zonas verdes. ¿Vale? Este caso de Ulrich es muy conocido también, seguro que lo habréis conocido anteriormente. Menor percepción del dolor con el tema de la luz natural. La luz natural afecta los niveles de serotonina, induciendo una percepción reducida del dolor de los pacientes. Se observa una reducción del 22% en uso de analgésicos y una disminución del 21% en los costos de atención médica. Además, la luz natural tiene efectos positivos en los pacientes sometidos a quimioterapia. Ya no digamos con todo el tema de los ritmos naturales, biológicos, los ritmos circadianos, Premio Nobel de Medicina en 2017, y la segregación de hormonas naturales, ¿no?, como la melatonina. Luego también tenemos otro caso que es el de mejora. Espera que estoy peleando aquí con la ventanilla. Mejora de los efectos positivos del confort, la creatividad y el sistema inmunológico con espacios que usan materiales naturales, que mejoran la percepción de la calidad ambiental en los pacientes y su recuperación, ya sea a nivel visual, a nivel olfativo y yo también os añado a nivel táctil, ¿no? O sea, cómo los materiales, la conexión con los elementos naturales, que también tiene que ver con biofilia, no solo poner plantas, tiene un efecto sedante en los pacientes. ¿Cómo empezamos esta clínica, ¿no?, con el equipo de Jimena? Pues empezamos haciendo una encuesta a los pacientes de la doctora oftalmóloga, y de hecho fue un ejercicio que yo creo que tenemos que instaurar en todos los proyectos porque nos dio un factor clave en la decisión que tomamos y que tuvimos la suerte de que la doctora confiaba en nuestro trabajo y en nuestra experiencia, en que durante una de las preguntas que hicimos, los pacientes nos dijeron que uno de los factores o condicionantes que creían que era vital para sentirse mejor en la futura clínica que estábamos diseñando era la luz. Como podéis entender, pues claro, normalmente cuando vas a una clínica oftalmológica sales con las pupilas dilatadas, ¿no?, por todos los procesos que tienes que pasar. Entonces, ese factor para ellos era vital. Una de las cosas también muy importantes que me gustaría compartir con vosotros es que muchos de los clientes, y esto fue un mensaje de Jimena que me encantó, es que todos estaban agradeciendo el hecho de que esa encuesta se estaba realizando porque se sentían mucho más involucrados en ese proceso creativo y de diseño que estábamos empezando con todo el equipo, ¿no? Un equipo interdisciplinar, porque teníamos un arquitecto especialista en las regulaciones locales, que es fundamental. Luego teníamos las doctoras, ¿no?, Jimena, la doctora oftalmóloga y todos los clientes o el staff, ¿no?, de la clínica. Luego el equipo de diseño, que había una arquitecta especialista en neuroarquitectura y yo como responsable del diseño saludable. Y en este caso, pues añadimos otro factor que era el diseñador especialista en iluminación para hacer todo ese proyecto lumínico que necesitaba la clínica. Entonces aquí os paso rápido, yo creo que ya me he pasado los 5 minutos, Jimena. Paso aquí algunas imágenes de todo ese proceso creativo que vivimos durante meses.
¿vale? Con el tema de la monitorización del aire y el clima también. Y si quieres, ahora, pues bueno, aquí hay el proyecto de iluminación. Si quieres, pasamos a las preguntas. Dale, me parece Venga, bien. porque yo creo que también es importante poder compartir todo esto. Si tenéis alguna duda, si queréis entrar más en detalle en algún aspecto. Sí, A ver, tienes por acá voy al chat. una pregunta de la doctora Lilia, Ajá, que si se puede considerar el HPI en tener espacios adecuados y diseñados para personas con discapacidades y pacientes con obesidad. totalmente. Totalmente. O sea, de hecho, a ver, en este caso, cuando hicimos el desarrollo, de hecho hay alguna. En este caso, por ejemplo, siempre lo que miramos es que pueda pasar una silla de ruedas, ¿no? Como ves en los planos, siempre calculamos que haya una persona, además estas personas normalmente en una clínica oftalmológica siempre van acompañados, siempre, o no, pero o van acompañados o van con un bastón o van con silla de ruedas. Para nosotros, aquí podríamos entrar también a estas personas, pues bueno, intentamos cubrir todas las necesidades, aunque siempre seguramente nos vamos a dejar algún detalle, ¿no? Pero en este aspecto yo creo que claro, que intentamos abastecer a cualquier tipo de, bueno, ahora se le llama neurodiversidad, pero bueno, los pacientes con obesidad yo creo que aquí estarían totalmente incluidos. No sé si te he 100%. respuesto. A ver, vale, ahora no veo nada más. Ok, de nada, Lilia. Pero sí, la idea sería cubrir a toda este marco de personas, ¿no? Que tienen necesidades especiales. ¿Vamos a compartir la ponencia? Sí, por supuesto, está quedando grabada y se van a estar compartiendo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Y bueno, pues En de mi lado, yo les puedo contar que el trabajo de esta clínica y hacerlo de esta manera ha sido realmente, digamos, muy gratificante porque los procesos hospitalarios, el proceso ya el flujo como tal, porque lo que decía Marta ahorita de la silla de ruedas, eso nos lo involucra desde muchos aspectos, nos lo involucra desde la seguridad del paciente, nos lo involucra desde la regulación en salud que tenemos, ¿no? Con todas las normas que tenemos que aplicar por COFEPRIS. Entonces, están tomadas en cuenta todas las necesidades de salud y esto es el ejemplo más claro de cómo es la atención centrada en la persona, porque si bien tomamos en cuenta todos los aspectos que nos regulan, que nos guían a cómo tenemos que hacer la infraestructura y cómo tenemos que diseñar los procesos, que esa es la siguiente charla que vamos a tener, pero el espacio nos dio la premisa, o sea, el espacio, al estar diseñado desde esta forma, yo sé que no todos los espacios es posible tomarlos desde esta etapa, desde la etapa inicial. Algunos ya son en etapa, digamos, ya están construidos y hay diseño, pero hay mucho que hacer en esas etapas también. Y entonces diseñar el flujo, entonces trabajar con el equipo, realmente lograr la sinergia en la colaboración o el trabajo en equipo en las personas es mucho más factible porque ellos, participaron en el diseño de todo esto, estuvieron de acuerdo, fue tomado en cuenta su opinión. Y segundo, o sea, pueden vivir el espacio de una manera que no solo queda en lo cuantitativo, sino vas a lo cualitativo. Y yo, en mi experiencia, los hospitales y los lugares que lo han logrado hacer, esto se palpa. Más allá de lo que veíamos y que por supuesto tiene que quedar como lo veíamos ayer con indicadores, con resultados también en el negocio para los que son privados, resultados también de eficiencia económica para los públicos,
pero en la percepción, en la sensorialidad, esto se palpa, esto se vive, se siente cuando uno está en una institución que fue diseñada y que está pensada en diseños centrados en las personas. Marta, ¿quisieras agregar algún último comentario? De hecho, también qué bueno que está Kelly acá para reforzar, vengan a las misiones internacionales, porque eso es lo que vivimos, eso es lo que se ve en España. Vamos a estar allá visitando estos lugares donde ya se han trabajado estos proyectos. Marta, ¿nos gustaría compartir algo Sí, final? bueno, más que nada poder visualizar este estudio, ¿no?, de iluminación que estuvimos haciendo teniendo en cuenta el reglamento, ¿no?, local y fomentar esa parte de cómo podemos ayudar a las personas con poca visibilidad a ser más autónomas, ¿no?, a través de la navegación del espacio de forma autónoma, que les sea agradable, ¿no?, en todos estos espacios, ¿vale? Y esto es un proyecto realmente lumínico específico para este espacio porque es muy importante, ¿no?, teniendo en cuenta los espacios de trabajo, ya sean consultorios, salas de espera, una óptica, ¿no?, porque en este caso, en esta clínica teníamos una óptica también, la sala de cirugía, y aquí tenemos la sala de recuperación también, el patio, por ejemplo, que era un espacio donde al principio con el proyecto era un espacio, pues bueno, de paso, que no se tenía muy en cuenta, pues pudimos conseguir que este espacio formara parte de una extensión de la sala de espera, donde realmente, pues bueno, tener acceso a la luz natural, a un patio interior con vegetación, pues nos podía ayudar mucho, ¿no? Y de hecho, me gusta que digas esto, Jimena, lo último que comentabas, ¿no?, porque de hecho acabo con esta frase, ¿no?, de que los espacios de curación no solo necesitan funcionar bien, sino se necesitan sentirse bien, ¿no? Y esa necesidad de esa sensación es la que al final nos llevamos a nuestro recuerdo y a nuestra memoria de forma inconsciente y decidimos si queremos volver o no a esos espacios, ¿no? Y eso es todo. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Marta. De verdad ha sido pues un placer tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, nuevamente Igual. digo yo, perdón, porque trabajo con ella y de hecho acaba de venir a México, la trajeron a un Sí. congreso de iluminación y habló justo también de los proyectos y de lo importante que es la iluminación en salud. Nos vemos en la siguiente charla. Les dejo aquí en el chat el link porque no lo tenga. Y es muy importante la conexión que vamos a hacer, así que pásense a la siguiente reunión, porque ahora vamos a hablar del diseño, pero del proceso, del diseño del servicio. Ya la estructura la tenemos, ya nos facilita esta creación y entonces ahora vamos a hacer el diseño de servicios que por lo general hoy en día, no necesariamente, pero termina o ya crea las soluciones tecnológicas que tenemos que incluir a nuestros espacios. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Marta. Gracias a Gracias a todos por todos. acompañarnos. Estaremos en contacto. Por favor, escríbanos toda la información que requieran. Estamos con gusto para apoyarles. Nos vemos en la siguiente reunión, que es desde el Service Design. Gracias.